Hablemos de Ciudad es un espacio para hablar sobre nuestra relación con el territorio que habitamos y de cómo transformarlo en un espacio digno, sostenible, incluyente y justo. Civitas nos convoca a caminar el territorio, a conversar sobre la ciudad en búsqueda de la construcción de ciudadanía. Bienvenidos al capítulo 1 de Hablemos de Ciudad. Hoy veremos qué es el POT. Entonces hablemos de ciudad, un espacio para construir ciudad, desde el debate, desde el diálogo. Hemos venido haciendo espacios también muy técnicos, muy académicos, y este espacio busca dentro de eso aportar desde lo político y desde lo social. Y pues tenemos hoy, empecemos por acá, la arquitecta Liliana Bonilla, arquitecta, urbanista, tiene una larga trayectoria y creo que ha sido directora de planeación, ha participado en otras ciudades haciendo planes de ordenamiento territorial y muy del sector privado asesorando y digamos que ese es uno de los enfoques que queríamos darle. Francisco Bonilla, ingeniero civil, especialista en derecho urbano, también una larga trayectoria pero desde el sector público, defendiendo desde las instituciones de la ciudad. Tenemos a Mauricio, politólogo, concejal de Cali por el pacto histórico. Una misión también importante que tenemos, creemos que no solamente por fortalecer ese debate en el Consejo, sino también por el enfoque político que debe tener esto. Y bueno, nosotros estamos acá, este espacio de Hablemos de Ciudad, que Julián y Civitas y todo un equipo lleva más de 5 años promoviéndolo. La idea es que podamos llevar unas conversaciones que sean más territoriales. Este es el primer espacio, también con expertos, con personas que saben mucho para darnos un contexto, pero la idea es llevar estas conversaciones a los territorios, a los barrios, y por eso también es muy importante la participación acá de Mauricio, que es alguien que viene de estos procesos más populares y que seguramente nos puede ayudar a hacer la pedagogía que creemos que es necesaria para el proceso que está surgiendo Cali y que tiene Cali ahora para actualizar y modificar pues el POT con todo este tema de la nulidad que se dio. Nosotros pues, Julián Bonilla, yo lo presento porque no se presentó, entonces Julián es abogado, ya tenemos la maestría, ella es magíster, le estábamos haciéndole mucha fuerza porque se graduara pues y entregara el trabajo de grado, aquí lo tiro al agua, pero pues también es el que ha liderado la Acción Popular para Salvar a Santa Librada, en donde hemos sido coequiperos. Juana Peláez, economista, maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, y básicamente la idea es mezclar un poco lo técnico con el trabajo territorial y por eso este espacio y las preguntas orientadoras de este conversatorio es un poco contarle a las personas qué es el POT, qué es el Plan de Ordenamiento Territorial y por qué es importante para Cali y para cada ciudadano, incluso de a pie, poder hablar del POT y que no se quede en una discusión solamente técnica o solamente política o solamente de las constructoras y de las personas que pues, sacan el usufructo del ordenamiento territorial. Entonces, yo quisiera que arrancáramos precisamente, incluso desde la perspectiva de cada uno, cuál sería una definición corta, sencilla, simple para la gente que nos ve ahorita en las redes sociales de qué es el plan de ordenamiento territorial. ¿Quiere arrancar? Pacho, le tocó. Bueno, una definición concreta, digamos, de qué es un plan de ordenamiento territorial, pues tiene que ver con la ordenación del territorio. Eso es lo que dice la ley de gobierno. ¿De qué se trata? Pues de mirar cuál va a ser el futuro de la ciudad en todos los ámbitos territoriales que pueda tener. Entonces, ahí hablamos sin importancia, sin tener la importancia, hablamos de usos del suelo, edificabilidad, el tema ambiental, servicios públicos, equipamientos, miren el espacio público, las normas generales, cuál es la visión que vamos a tener de futuro de la ciudad, qué va a ser la ciudad en el contexto regional, cuáles son las políticas, los programas, los proyectos que se deben generar a través del tiempo, de su vigencia, de corto, mediano y largo plazo, 4 años en el corto plazo,
los otros 4 años del mediano y a los 12 años pues, el largo plazo, y en los cuales se puede hacer modificaciones para actualizarlo, digamos, a las dinámicas que ha tenido la ciudad, las transformaciones, las problemáticas. Digamos que técnicamente eso es una definición complicada. De todos modos, hablar de qué, coloquialmente, qué es un pelote, es ordenar el territorio. Es una definición muy concreta, pero bueno, doctora. Sí. Preguntando a Francisco, el POT es como la manifestación, la expresión de cómo la sociedad se ve en el territorio. La sociedad hablando, pues la comunidad en general, todos los habitantes de Cali, y diría yo de la región. Este POT de Cali, si bien los POT son municipales, esa es su jurisdicción, aquí será pues un POT del distrito, pero es cómo se ve, cómo se relaciona con ese territorio, cómo se relaciona con la parte rural, la parte urbana, todo, cómo es el sistema de movilidad, de todo, y vienen los complementos, que es cómo se dispone ese uso del suelo y la intensidad en que uno usa ese suelo, que viene el tema de las alturas, el tema en qué tan denso, qué tan denso, es decir, todo eso de cómo esa sociedad se expresa, quiere construir ese territorio, es decir, esto es lo que queremos hacer. En este momento, no voy a alargarme, sí hay una coyuntura extraordinaria que con Francisco lo hemos comentado muchas veces, completamente inédita, insólita, y es que es preciso formular un nuevo POT, pues sobre plantear el POT al momento de hoy. Al mismo tiempo, tenemos esa visión de futuro de los 500 años de Cali en el 36, que inclusive es más corto que lo que va a ser el largo plazo del POT. Y tenemos el tema del área metropolitana. Si bien este no es el POT del área metropolitana, pero sí nos determina y va a ser una serie de relacionamientos importantísimos. Entonces, la dimensión, digamos, maravillosa de este momento, que es un tema de un año largo, un año y medio que hay para hacer esto, este momento es juntar todo. Y esto, insisto en esto, y quisiera tomar el tema un poquito más adelante, porque creo que la administración digital se está quedando corta, haciendo un por un realismo absurdo de ajustar artículo por artículo del anterior. Yo como reparo lo que hay, pero no está haciéndose ese planteamiento con una ciudad que en estos años ha pasado por lo que ha pasado, sus movimientos sociales, la apropiación de la ciudad es otra, todo esto. Entonces eso creo que es un tema que sí quisiera que adelante lo viéramos. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos, y gracias por la invitación. Muy pertinente además esta conversación sobre un tema que nos debería interesar a todas y a todos. Agregar pues a lo que ya han dicho mis contertulios, si queremos tal vez intentar hacer un esfuerzo para hacernos entender sobre algo que es un instrumento técnico, jurídico, político, económico, social. Pues bueno, la población nace, crece, reproduce, muere, trabaja, se enamora, estudia en un territorio determinado. Entonces, cada una de esas actividades que desarrolla el ser humano, pues debe estar, pues se supondría, en teoría, lo que pretendería hacer es ordenado. En dónde estudia, por dónde me muevo, por dónde me movilizo, a dónde entierran a los difuntos. O sea, cada una de esas situaciones que tienen que ver con la cotidianidad y con la vida de nosotras y nosotros, pues se supone, tendría que estar, y digo se supone porque no necesariamente es de esa manera ordenado. Pero además de eso, uno también tendría que pensar en una perspectiva de que el territorio pues tiene un pasado, tiene un presente y una perspectiva de futuro, que ya lo que aquí también se ha dicho en términos de esa visión, y tendría que ser una visión holística, no solamente, digamos, lineal, porque normalmente el ordenamiento del territorio en perspectiva, la idea que tenemos de progreso y de desarrollo, y pues ya nos ha llevado a lo que tenemos hoy, que sea una ciudad pues que podríamos cuestionarnos si es sustentable, si está siendo sostenible, porque van los preceptos, digamos, que hoy han imperado. De hecho, en el actual Plan Nacional de Desarrollo se hizo una modificación de la Ley 388 del 97 sobre esos determinantes del territorio, y se ha dicho algo que pues, es inverosímil que no fuera de esa manera. Es que el principal
criterio que debería tener para ordenar el territorio en función del agua. Eso es la crisis climática, ambiental, nos dice que debería haber sido así siempre, pero no siempre fue así. Y hoy tardíamente dice, no, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y entre los elementos que también ha incluido, que debemos tener en cuenta, es la soberanía alimentaria. Es un elemento que dice, pero también tendría que haberse tenido en cuenta, pero bueno, ya vamos a hablar en profundidad de esos elementos. Entonces, concretamente, lo que yo diría es que toda la actividad humana y la agregaría y su relación con los ecosistemas, con los sectores interespecie, en fin, están están dados en un territorio determinado. Y la idea es que eso se diera no de forma anárquica, sino de forma ordenada, pero teniendo presente cuáles deberían ser esas vocaciones, cuál debería ser para dónde vamos como ciudad en los próximos 12 años, porque es que se va a comenzar a discutir. Creo que algo bien interesante de ese contexto en el que tenemos esta posibilidad de tener un nuevo POT o de modificar o hacer remasterizar o ajustar simplemente el del año 2014. Ahí tenemos, digamos que justamente el POT en concepto de lo que nosotros venimos discutiendo, pues es un acuerdo político, ¿no? Más allá del debate del que se da en el Consejo, es porque como acuerdo político debería reunir todas las fuerzas, no solo los más interesados, los propietarios de la tierra o los desarrolladores y constructores o el sector inmobiliario o los industriales y algunos grupos de comerciantes organizados, que creo que es lo que de alguna manera se ha venido haciendo, y creo que ahí la ciudadanía también debe tomar un papel activo. No estoy echándole toda la carga, digamos, a la institucionalidad diciendo es que no se ha hecho un proceso de participación ciudadana adecuado, se ha hecho lo que se ha entendido, ¿cierto? Sin embargo, un acuerdo político más fuerte nos podría dar más legitimidad a un plan de ordenamiento territorial que básicamente nos ayudaría a que se cumpla realmente ese plan de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, como acuerdo, que nosotros le estamos apostando básicamente a esto, a fortalecer esa participación ciudadana, pues pudiera tener mayor legitimidad en la medida en que la gente está decidiendo también sobre su territorio qué queremos tener. Estoy seguro que en el POT de la versión anterior no le preguntaron a nadie cuántos estacionamientos se iban a poner por equipamiento, por colegio o por un polideportivo. Es absurdo que para hacer un colegio en el asentamiento informal de Pance le exijan un número de parqueaderos por metro cuadrado, que usted vaya al distrito o al oriente de la ciudad a ponerle el mismo número de parqueaderos en el distrito equivalente a lo de Pance. O sea, ahí hay un error que para mí no es técnico, sino de participación ciudadana, de haberle llevado al nivel ciudadano ese tipo de normas y al nivel de detalle que estamos reglamentando. Entonces, un poco es, y que también quisiéramos recabar sobre eso, en esos ejercicios de participación ciudadana, ¿ustedes cómo ven esa tensión entre los intereses, digamos, de los empresarios o de quienes realmente movilizan muchas de las decisiones, y cómo esa comunidad ha participado en esos procesos? Bueno, yo complemento con esa pregunta que hace Julián, diciendo también para quienes nos escuchan aquí presencialmente y no somos tan técnicos, me incluyo pues porque ahora lo hablábamos hace un rato y yo estudié economía y en ningún lado me hablaron del POT, nunca me hablaron del plan de desarrollo, pues menos del POT. Pero pues esto es más un asunto que uno va aprendiendo de manera empírica o por el interés de la ciudad, ¿no? Y quería hacer un par de aportes con las intervenciones que hicieron, porque cuando se habla de densificación, pues, la primera vez que yo escuché la palabra, yo no entendí un pito, y yo voy a explicar lo que yo entiendo, hacia lo calle, ¿no? Entonces, un poco digamos, la densificación o la altura incluso, pues nosotros vemos cómo Cali se ha venido desarrollando en unos edificios mucho más altos, con apartamentos de menos cantidad de metros cuadrados. Hay quienes están de acuerdo con esto y hay quienes no nos gusta vivir en apartamentos pequeños y demás, pero todo esto lo da el POT, pues lo dice nuestro POT, el POT de la ciudad.
Lo otro es un poco hablar de la frontera agrícola, creo que es importante y Mauricio lo nombraba hablando de la seguridad y la soberanía alimentaria. Y es mucha gente en el estallido social decía como que no, es que vea que cierran la ciudad y estos muchachos cerraron la ciudad y nos quedamos sin comida. Y yo creo que eso generaba un cuestionamiento interesante y es, y no producimos nada. En serio, toda la comida que nos llega tiene que llegar desde afuera, siendo pues en realidad una ciudad que su zona rural es tan grande y que podría tener también un nivel de producción interesante. Entonces yo creo que está chévere que podamos también discutir y lo dejo aquí también para la gente que nos oye. Y lo otro es pues cómo se hacen estos cambios del uso del suelo también, ¿no? Entonces, uno ve cómo se persigue a los vendedores informales que utilizan el espacio público, que tienen sus casetas en los andenes y demás, y pues uno ve también cómo grandes hoteles o grandes restaurantes hacen uso del espacio público y allí no se les persigue. Entonces uno dice, venga, pues si hay una regla, pues que sea una regla que aplique para todos y todas, y no como solo a los de a pie. Y creo que estos son temas interesantes que normalmente no se hablan en contexto diciendo, es que esto el POT es el que lo reglamenta, y es chévere que la gente entienda que incluso por donde caminamos, cuando queremos, por ejemplo, transitar por San Antonio, pues tiene mucho que ver con lo que queda en ese POT. Y algo que decía Liliana me pareció muy interesante y es que Cali ha cambiado mucho del 2014 hacia unos 30 años. Yo lo sostengo aún y yo siento que Cali es una ciudad segregada social y racialmente, y yo creo que el POT es una oportunidad para que tengamos una ciudad que de verdad sea incluyente. Y yo creo que un reto también es para la ciudadanía. Hay una responsabilidad tremenda en la administración municipal. Pero si la ciudadanía, que como ciudadanos nos quedamos callados y no exigimos que haya una participación en ese POT real nuestra, pues nos vamos a quedar viendo cómo arreglan los articulitos para que se ajusten a la norma. Entonces, quisiéramos también eso, o sea, cómo aterrizamos eso y cómo las hacemos para que la gente diga, porque esto es importante para el ciudadano de a pie también, y no necesariamente para cantidad de tierras o los que se les va a valorizar su tierra en caso de un cambio de uso de suelo, y cómo hacemos para que la gente le interese participar. Hablemos de la participación ciudadana. Pues ahorita tocó varias participaciones ciudadanas por ejemplo, en el Plan Especial de Manejo y Protección de los bienes de interés cultural, el mismo POT de 2014. Uno diría que la gente que se interesa en el tema y que participa en esos procesos es muy poca. Entonces, cuando vamos a hablar del tema ambiental, los ambientalistas, la ciudad, el resto de ciudadanos no participan. Participan los gremios, obviamente, pero la comunidad no es organizada. Entonces, muy poca participación en eso. Este POT tuvo una particularidad, fue que en el Consejo se abrió un cabildo abierto. Primera vez. Pregunta cortita. ¿A qué hora es la participación ciudadana? Durante todo el tiempo, durante todo el proceso. Se abre, eso lo hizo planeación. Digamos, reuniones. Fin de semana, un domingo, en la plaza de mercado o en una oficina. No, en la oficina, sí, hay espacios que se abren. Obviamente el tema es complicado cómo manejar. Y ahora les voy a decir una cosa que es peor. El POT lo construyen técnicos, por lo general. Miran en el diagnóstico, se mira cómo está la ciudad y ellos plasman unas perspectivas normativas que hay que asumir. Eso se presenta. Entonces, por ejemplo, usted viene a San Antonio, los comerciantes, la gente interesada en que este territorio se abriera al comercio, pues participaron. La ciudadanía ahora está más organizada hoy que hace 10 años, ¿no?
Sí, defendiendo la vivienda, pero es un conflicto entre la vivienda y el comercio. ¿Cuál es la solución? Bravísima. Entonces, si participan más los del comercio y van a, entre otras cosas, lo del uso comercial y los usos especiales, digamos, que le dieron a San Antonio, fue el Consejo, en una proposición, porque nosotros habíamos defendido menos uso y ellos le aumentaron restaurantes, mucho más impacto o más generación de riqueza para la ciudad. Esa es una discusión que hay que dar también. Entonces, tenemos que la participación ciudadana en el cabildo vuelven a participar, me dañé un poquito con tu pregunta, pero en el cabildo abierto que hizo el Consejo, en la discusión del POT, vimos que llegaron donde nosotros, los comerciantes, los gremios, etcétera. Esos son los que participan. En esa encuesta o en ese trabajo que ustedes hicieron de campo para promocionar este conversatorio, le preguntaron a la gente qué es POT. Mucha gente no sabe qué es eso. Confunden el POT con el plan de desarrollo, ¿no? Y la mayoría, yo diría la mayoría de gente no conoce ese tema. No le interesa. Le interesa cuando tiene un problema, ¿no? Ahí es donde ya aparece, es que ese POT quedó mal hecho, usted participó. No. Se dio cuenta que estábamos trabajando el tema, ¿no? Hay otros. ¿Vieron? Era una pregunta por permiso. Gracias por la precisión. Selecciona la más interesante. Entonces, participación. Entonces, No, creo que también es bueno precisar otra cosa, y es que el POT es un documento, sí, en el fondo muy técnico, harto, pues lleno de todo ese tecnicismo. Tiene una parte general, que es donde está como la visión del territorio, a dónde se apunta, cuáles son esas estrategias, que uno a rato las siente gaseosas. Y después empieza a aterrizar poco a poco y termina en todo esto normativo de lo que decía Julián: parqueaderos pues para un colegio, parqueaderos para en zonas históricas, parqueaderos en barrios residenciales, se pueden o no poner tiendas en barrios residenciales. Toda esta discusión, toda esa queda normal. Entonces es un documento muy complicado de armar, y además para armarlo tiene unas reglas del juego, como aquí legislamos de todo. La ley 388 del 97, que fue la que pues institucionalizó pues la figura del POT y reguló cómo debía ser, establece parte 1, parte 2. La parte 1 comprende eso, qué es lo general, qué es lo mediano, qué es lo... Pues esa estructura la encuentra uno en todos los POTs, una estructura parecida, obviamente más ligera o menos ligera si la ciudad es de menos de digamos, entre 30.000 y 100.000, o de más de 100.000 habitantes. Allí empiezan a ver, pero son, digamos, es en la profundidad, en la complejidad, pero la estructura misma y ese documento técnico que tiene es un poco lo mismo, desde la reflexión general sobre ese territorio, las decisiones gruesas de qué es lo que se quiere proteger del territorio, que los farallones, que la zona rural, hasta dónde expandemos, cómo densificamos, el tema tuyo de la densidad, que es cuánto es la capacidad, cuánto se utiliza por metro cuadrado, cuánto te puedes ir hasta altura, y eso contra qué, porque no es razante que venga todo el suelo, debía tener una sola equidad, y en función de eso yo tengo que dar más o menos. Entonces la supuesta forma después de repartir son los prediales, todas las otras cosas, pero allí hay mucha, digamos, que se hace mucho arbitrariamente y con una noción de territorio o de modelo de territorio que está implícita en quienes están haciendo el trabajo. Y un poco para hablar de la participación quisiera, digamos, algunos elementos de antecedentes históricos en términos del territorio, que lo decía ahorita, pienso que tiene una relación y creo que son cosas a superar, expresamente que, digamos, está ligado a ese mito fundacional de Cali en 1536. A partir de ahí comienza la ciudad. Entonces tenemos que conmemorar los 500 años con un plan 500, los 500 años de la ciudad colonial. Pero resulta que
pues digamos, antes, eso es desconocer que antes la fundación, yo le digo mito fundacional, bueno, no le digo yo, hay quienes le decimos mito fundacional, o sea, antes había territorios, sistemas, poblaciones y demás, eso ya, pues hay que desaparecerlo. Y quiero referirme, digamos, a esa otra herencia colonial, porque le he escuchado ahorita a Juana decir segregación social y espacial. En la colonia estaba el empedrado, que era pues la parte del centro de la ciudad, la carrera cuarta, donde queda la iglesia de la Merced, donde vivían los hacendados, y estaba el barrio Vallano, que es lo que hoy se conoce como San Nicolás, donde estaban quienes, pues los trabajadores, donde estaban aquellos que que en ese momento pues se dedicaban a las labores que requería para ese momento, digamos, la ciudad. Desde entonces, vienen ustedes de la colonia una segregación social y espacial. Casi 500 años después, pues hoy vemos que una ciudad que más o menos mantiene esa característica de una segregación social y espacial. O sea, cuando uno ve las muertes violentas principalmente, ¿dónde se concentra? Pues no en un mapa. Entonces las 4 comunas de Distrito Blanca, las 3 de Ladera, cuando uno ve en cuáles son las comunas donde hay metros cuadrados, menos metros cuadrados de espacio público por habitante, donde están más densamente pobladas, pues son estas mismas comunas. Y cuando uno ve a la inversa, en donde hay más espacio público, entonces son aquellas que tienen pues la Comuna 17, Comuna 19, Comuna 2, eso está estudiado. Y con eso lo que quiero decir es que estos instrumentos que deberían, como decía Julián ahorita, intentar resolver o por lo menos poner de presente estos conflictos que hay territoriales. Hoy tenemos una situación como una 18-20 sin agua potable, con dificultades de acceso al agua potable. Tenemos la zona rural, que es el principal territorio, es decir, tiene más representación en términos geográficos la zona rural que urbana, pero vemos que en la zona rural pues no hay saneamiento básico, solamente el 26% de la población tiene saneamiento básico y tienen mayores dificultades que la zona urbana. Entonces, esos conflictos que deberían de estar de presentes en el ordenamiento del territorio. Cuando tú dices participación ciudadana, pues aquellos sectores hegemónicos que logran imponer sus intereses, pues son los que terminan beneficiándose del ordenamiento de ese territorio, más allá del ejercicio formal de la participación ciudadana. Por ejemplo, con el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, no solamente se nulificó el plan de ordenamiento territorial, sino que también el área de expansión del corredor Cali-Jamundí, del sur de la ciudad. Entonces me pregunta, ¿quién eran los beneficiados de esa área de expansión? Y la pregunta que ahorita decía mi contertulio, ¿cómo lo vemos? ¿Como la posibilidad de desarrollo económico o si efectivamente tenían un interés el sector inmobiliario, la construcción, el sector financiero, en esa área de expansión que fue también, una vez se aprobó el POT, además del POT, pues también se aprobaron estos proyectos, estos otros instrumentos que complementan el plan de ordenamiento territorial. Entonces la participación ciudadana también va a depender de aquellos sectores que logran, en este caso hegemónicos, imponer sus intereses sobre los otros sectores. Estábamos hablando de renovación urbana en el 2014. Participó, digamos, la comunidad de San Pascual, que todavía habita, la del Calvario pues ya no vive ahí. ¿Qué lograron? Pues, difícilmente iban a lograr algo distinto a lo que sí lograron los interesados en la renovación urbana, y no es que nos pongamos a la renovación urbana del centro, no, en absoluto, pero pues hay una perspectiva social que debería tener en cuenta esta renovación urbana del centro, esos 4 planes parciales que hay, digamos, en el centro. Entonces la participación ciudadana, también hay, por ejemplo, hay un consejo territorial de planeación, que es el primero que debe conceptuar el primer borrador que la administración, consejo perece, el primer borrador que las administraciones pasan, y se supone que ahí hay un representante de cada uno de los sectores, de los trabajadores, de las juntas de acción comunal, de las mujeres, bueno, en fin, de cada uno de los sectores. A veces ni siquiera está completo. Cuando uno ve la dificultad precisamente de ese consejo colense, de ver ese documento y en un mes más o menos que tienen para dar el concepto, poder dar un concepto sobre ese plan de ordenamiento territorial. Entonces, y después, cuando le llega al consejo, pues todos sabemos la participación limitada, el simulacro de participación que hay en el consejo, que se da un día antes de votar la ponencia, la primera ponencia, y 5 minutos cada persona. Y los ponentes de las administraciones distritales tienen una voluntad a partir de lo que digan quienes participan de modificar la ponencia. Eso se logra a través de los acuerdos, a propósito de acuerdos políticos, sí, pero aquellos sectores que tienen participación con los 21 concejales
concejales y las proposiciones que los 21 concejales presentemos de acuerdo a los intereses que represente cada uno de los concejales. Y en acuerdo con la administración distrital se hacen las diferentes modificaciones. Entonces, el tema de la participación también va a pasar en, uno, en el conocimiento de si hay una voluntad de reconocer los conflictos que hay en el momento de discutir el plan de ordenamiento territorial. Y dos, si los intereses de aquellos sectores hegemónicos que sí logran y sí les interesa y sí tienen para pagar técnicos para que les digan qué es lo que más les convenga que quede en ese articulado, para hacer ese lobby en el Consejo y que se vean lógicamente beneficiados de las decisiones que se toman ahí en el plan de ordenamiento territorial. Bueno, como es el live, la idea es que luego tengamos un espacio de conversación aquí más amplio y con que las personas que están presentes, pero como el live la idea es terminarlo pronto. La última pregunta corta, esta así concreta, y es ¿a qué? Una cosa a la que ustedes crean que es donde debe el POT priorizar, ¿a qué le debe apuntar el POT? Una cosa. Yo, aunque soy ingeniero, me gusta mucho el tema patrimonial y yo creo que tenemos mucho que discutir en el POT sobre el tema patrimonial. Incluyendo el tema patrimonial, incluye el plan especial de manejo y protección del centro histórico, que fue un instrumento muerto, no se ha avanzado un centímetro en la implementación de este. El tema patrimonial es uno de los, porque hemos estudiado mucho el tema ambiental, el tema de movilidad, que también es otro problema muy grande, pero digamos ese patrimonial, no estamos defendiendo el patrimonio lo están destruyendo poco a poco sin que nadie se dé cuenta y nadie haga nada. No, yo pues plantearía como dos temas extremos. Uno, pues por su magnitud. Uno, el tema de la provisión de los servicios públicos, es decir, el problema del agua, digamos, de las fuentes de agua y el problema del tratamiento, donde seguimos dándole pues ese agua maltratada. Pero yo diría, ya hay un tema grueso y que sí debe ayudar mucho entonces pensar del sur, de las redensificaciones, de todo lo que sea, es dónde está el agua, qué agua tenemos, cuál vale más seguir produciendo para el territorio. Ese es un tema. Y en uno muy que dirán ustedes, esto ya es positero, es el tema de la renovación urbana, que no se conciba como una renovación que siempre implica una gentrificación, sacarle que allí y borrar manzanas, sino que esos procesos de renovación puedan ser mucho más dinámicos, paulatinos y muy de predio a predio. Estas ciudades están hechas de predios particulares y que puedan darse entonces el voltear el esquema para ver cómo se hace espacio público mejorado, se dota de eso y empieza ese proyecto de renovación, pero que no implique empezar a comprar manzanas enteras, sacar a todo el mundo y solo hay que empezar a ver. Yo diría, hay una visión en que sí hay que densificar zonas que están muy bien localizadas y es como induces esa densificación, eso que las casas se vuelvan cuadradas, que tengan 2, 3, 4, 5, más pero que no tenga que implicar ese. O sea, es una reflexión que creo que están todas las ciudades en ese proceso de volver, de haber caído en estos planes parciales que implican unas planificaciones de asumir esto es borrón y cuenta nueva. Hay una cosa mucho más cuidadosa en donde el rol del Estado ahí también tiene que ver con la construcción de ese en un espacio público. Sí. Bueno, yo pienso que el próximo plan de ordenamiento territorial tiene que abordarlo y que desde ya, pues bueno, ahora en las ordinarias vamos a presentar una proposición precisamente ver cuáles son los avances, porque en la clarificación la administración distrital logró pues, el tiempo necesario pues, para tener un proyecto y a ver qué tipo de proyecto es el que va a presentar. Entonces ahora en octubre vamos a pedir que nos diga cuál es el avance. Yo pienso que debería, porque no solamente es que la realidad de Cali haya cambiado, la del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, en perspectiva del cambio climático y el impacto que está teniendo el cambio climático sobre las ciudades, que no es una realidad de Cali, sino de las ciudades que han venido creciendo urbana y poblacionalmente. Y ya tenemos que asumir esta realidad, pero de verdad. Y eso pasa también por otro factor que hemos dicho, hay que, digamos, ordenar el territorio alrededor del agua, como se decía ahorita, o sea, estamos produciendo 8 metros cúbicos de aguas residuales por minuto y solamente está tratando el 80%,
y estamos matando el río Cauca, pues, hasta el paso, digamos, de la Petala. Después se regenera por allí en Jumbo el río Cauca, porque la naturaleza, digamos, es así. Pero hoy tenemos que plantearnos esa dificultad, la minería ilegal en el río Cali, las conexiones cerradas, todas que van a dar a las diferentes cuencas hidrográficas de la ciudad. O sea, si no tenemos agua, pues lógicamente sabemos no tenemos vida, y pienso que es importante, si vamos a seguir entregando concesiones de agua subterránea, por ejemplo a Coca-Cola, que al sur de la ciudad, detrás de la Universidad del Valle, está extrayendo 290.000 metros cúbicos de agua anualmente, 290.000 metros cúbicos de agua anualmente, una concesión por la cual paga 50 millones de pesos, y con los 290.000 metros cúbicos de agua podría producir 143 millones de litros de Coca-Cola, y que eso al precio que hoy tiene en el mercado sería medio billón que está ganando. O sea, gana medio billón, paga 50 millones de pesos a la ciudad. Nuevamente, la pregunta que aquí decía otro de mis contertulios: desarrollo económico o qué, digamos, priorizamos, a la vida o lo otro. Hay modelos que plantean, digamos, situaciones intermedias, pero las preguntas que nos tenemos que hacer como ciudad en el marco de la discusión del plan de ordenamiento territorial que nos viene, porque, digamos, la realidad ha venido cambiando. Bueno, los calores que hemos venido soportando dan cuenta efectivamente del impacto que está teniendo. Se necesita más vías o menos vehículos, o sea, 1,5 millones de vehículos circulando por la ciudad, 700.000 matriculados en Cali, pero teniendo los que circulan, que están matriculados en otras ciudades, son 1.500.000 en total, con transporte público, privado, motos, carros. No hay vías que sostengan ese modelo, es insostenible. Entonces, este tipo de preguntas son las que nos tenemos, digamos, que hacer en perspectiva y en proyección de hacia dónde va la ciudad. Si vemos hacia atrás, es haciendo ¿qué es lo que hemos venido construyendo? Una ciudad que no es sustentable ni es sostenible. O sea, la conclusión salta a la vista. Ahora, ¿podemos corregir el rumbo? La verdad, sí. Vamos a ver, o sea, si en la actual administración hay voluntad, y bueno, nuestra exposición del Consejo va a ser precisamente a buscar que vaya en una dirección contraria de lo que ha venido siendo durante casi 5 siglos. Bueno, yo en realidad creo que tenemos unas deudas con al menos yo priorizaría un sector, y es un concepto nuevo para mí que estoy aprendiendo, es la urbanización popular y el tema de la autoconstrucción. En Cali tenemos más comúnmente conocidos como los asentamientos de desarrollo incompleto. Cali es el centro donde llega la migración de todo el suroccidente del país. O sea, Cali no solo es la capital Valle del Cauca, sino, si se quiere, el suroccidente del país. Y yo creo que el ojo tiene que estar muy bien puesto en unas soluciones que tenemos que darle a las personas que llegan desplazadas, víctimas de la violencia, de incluso la minería ilegal, del cambio climático. Bueno, digamos, hay diferentes razones, principalmente la violencia del conflicto armado en Colombia. Entonces yo creo que allí debería estar el ojo y dar esas opciones de autoconstrucción. Creo que es algo que se debe hacer, que eso, así es como se han construido las ciudades, pero estos nuevos modelos hacen que las personas ahora no puedan, pues, construir sus viviendas, y se les discrimine también, ¿no? Con estos nombres que se les dan a los asentamientos de desarrollo completo, que me gusta el concepto de urbanizaciones populares y darles la dignidad que se merecen. ¿Sí? Sí, no, ¿Se la robé? me adhiero, no, está bien, son 1 millón de personas más o menos, son 300.000 hogares, el 30% de la ciudadanía caleña vive en asentamientos precarios, en urbanizaciones populares, y es porque esa dinámica de mercado no le da espacio, no hay una oferta de vivienda para estas personas. La apuesta a veces debe estar realmente en enfocar programas, proyectos, políticas, recursos, la plusvalía que se cobra en algunos a través de otros instrumentos, sirve para 10 cosas diferentes. Yo creo que la ciudad debe apostarle, metámosle esto a la vivienda popular, y con esto sacamos adelante, empujamos, le damos un empujón a una población que ha sido segregada y marginada históricamente en nuestras ciudades, y por supuesto aquí en Cali. Yo creo que esa sería para mí una propuesta de apuesta bien interesante, y que creo que la hemos conectado ahí. Bueno.
Ya con esto le damos fin a este capítulo, este primer capítulo. Nos vamos a estar reuniendo cada 15 días, vamos a seguirlo invitando, vamos a volver a estar aquí también en Apapacho, en otros sitios de la ciudad compartiendo este mensaje, abriendo obviamente este micrófono para que nos escuchemos, aprendamos y busquemos construir esa ciudad. Y también que en las redes sociales nos escriban donde quieren que nos sentemos a charlar sobre el POT, a hacer pedagogía, a hablar de ciudad, ¿no? Hablar de ciudad en diferentes espacios, nos invitan y nosotros armamos un panel así y recorremos la ciudad también haciendo la pedagogía sin esperar que sea la ciudadanía la que llegue, pues porque ni siquiera conoce qué es el POT por ser habitante.